correligionarias y correligionarios. A continuación, en el primer encuentro de formación política Huancavelica 2025, iniciamos la ponencia en el tema Desarrollo Regional y Minería en Huancavelica, a cargo del correligionario Pedro Gamio Aita, magíster en gestión pública. ¡Aplausos a los comunistas! Correligionarios, pueblo de Huancavelica, para mí es un honor hacerme presente el día de hoy con la venia de las autoridades del partido, porque es muy importante rendir cuenta de cuáles van a ser las grandes coordenadas del plan de gobierno de Acción Popular. Hay todo por hacer. Tenemos que reconstruir la sociedad peruana, porque la corrupción está dañando mucho los valores de la familia y los valores que hacen grande al Perú. Fernando Belaúnde Terry nos enseñó que cualquier persona que tenga vocación pública tiene que saber distinguir el mundo privado del mundo de la vocación pública. Quien ingresa a la función pública no puede pensar en la riqueza material, sino en la riqueza espiritual, de sembrar valores, educación y crear oportunidades para los peruanos allí donde ellos se encuentren. Y en el caso específico de Huancavelica, fue Fernando Belaúnde el que hizo que en esta tierra esté la infraestructura más grande de energía que tiene el Perú. Esta infraestructura permitió que durante muchos años el 90% de la electricidad dependa del agua. Pero desde ese momento al día de hoy hay mucho por hacer. Hemos visto en el camino la falta de mantenimiento óptimo de las carreteras. ¿Y qué estará pasando con los caminos comunales? Porque cuando hay buenas pistas y buenos caminos, la producción, que es el trabajo del campesino, del agricultor, puede llegar a los mercados en un tiempo menor. Es muy importante fortalecer la educación para que todos tengan, niñas y niños de Huancavelica, la conexión con el mundo y nos sorprendan, no solamente en el arte, en la música, sino en todas las ciencias. Porque si nutrimos, alimentamos al niño y a la niña desde la vientre de su madre, desde que está por nacer y sobre todo los primeros 5 años de vida, garantizamos que esa niña y niño lleguen muy lejos y nos sorprendan. La nutrición está muy venida menos. Huancavelica es una región víctima de esa tremenda indolencia que vemos en nuestro gobierno, porque una prioridad esencial es la defensa de los derechos ciudadanos, empezando por el que está por nacer, el derecho a la alimentación. Si tú no alimentas a la niña y al niño con lo necesario, después va a ser muy tarde y ya no va a poder hacer todas las tareas que hagan transformar la sociedad. Es muy importante hacer la revolución de la nutrición y eso es el mayor compromiso de Acción Popular, haciendo que las autoridades que ustedes van a elegir formen un comité permanente de seguimiento, porque hoy tenemos el medio virtual que nos permite identificar a cada niña y cada niño que nace con menos kilos, con menos peso del que necesita para un desarrollo normal. Es muy importante, primero, el alimento que permita su crecimiento normal. Y segundo, la educación, que le dé las herramientas como la lámpara al campesino, las herramientas para transformar el mundo y tener un Perú más justo. Es muy importante libertad y justicia, pero para eso todos tenemos que tener oportunidades. Y el secreto de la gestión de Belaúnde Terry fue llevar las oportunidades a los pueblos lejanos a través de grandes planes viales. Pues tenemos que también recuperar el quinquenio de la educación, priorizando la inversión en el recurso humano, porque la inversión en el recurso humano tiene el gran beneficio que una niña y un niño con conocimiento después nos puede sorprender transformando el mundo. Vamos a pasar rápidamente
algunas diapositivas porque el tiempo nos abruma y todos ustedes tienen hambre, pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo. En primer lugar, la contaminación. Todos son testigos cómo la contaminación daña nuestros ríos. Todos somos testigos cómo Huancavelica es la primera región en el Perú que en la historia fue duramente golpeada con la contaminación por la gran mina que le dio fuerza y sentido a la explotación de la plata en Potosí, que ahora pertenece a otro país. Si no hubiera existido esa gran mina de aquí, de mercurio, no hubiera podido el Imperio Español exportar todo el oro que llevó a Europa. Pero no hemos aprendido la lección, ¿cuál es? Hacer las cosas cuidando las mejores prácticas, no dañar la fuente de agua porque la fuente de agua es vida. La fuente de agua permite los alimentos saludables, la fuente de agua permite que las personas estén sanas. Y lamentablemente he visto en el Ministerio de Energía y Minas el registro de pasivos mineros. Tenemos 882 pasivos mineros solo en Huancavelica. Eso significa que el Estado tiene que hacer un gran trabajo para curar las heridas, la cantidad de puntos críticos donde ha quedado la contaminación, los relaves abandonados. Es muy importante limpiar la tierra para que recupere la salud y pueda rendírsele respeto y amor a la Pachamama que nos permite salud y vida, porque la montaña también tiene espíritu y tiene fuerza y hay que tratarla con cariño y con respeto. Es esencial recuperar los valores del Perú andino. Fernando Belaúnde Terry siempre decía, tenemos un legado en la historia y eso hace que el hombre de bien y la mujer de bien trabajen honradamente por sacar adelante a su familia. Nosotros, a diferencia de otros grupos políticos que dicen que tienen mucha experiencia, nosotros tenemos una prueba fehaciente de que somos coherentes. Belaúnde entró con pocos recursos al gobierno y salió más pobre. Fue 2 veces presidente del Perú y nunca se preocupó de la riqueza personal, pero nos dejó el mejor legado de la autoridad moral, de hacer que la educación y la ciencia transformen a nuestro país en un país democrático y libre. Pero para eso tenemos que volver a Belaúnde, como dice Julio Chávez. Hay que volver a Belaúnde en el sentido del testimonio, del ejemplo, que significa hacer las cosas bien. Todos hemos tenido padres y vamos a tener o ya tenemos hijos. El legado que les dejemos a ellos es sustancial. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, miren ustedes, todavía al día de hoy el 65% de la economía depende de un petróleo que importamos mayoritariamente. Hay una promesa de inversión de $500 millones en regiones como Huancavelica, que significa que en 2 años van a poder ver el gas natural que todavía no ha generado oportunidades a nuestros ciudadanos de Huancavelica. En 2 años podemos ver que los hogares, que los emprendimientos, que el transporte mejora con puntos de despacho, con gas natural, un combustible más limpio y más barato que va a reactivar los emprendimientos en la región. También es importante hacer un esfuerzo mayor por sacar de Lima tanto esfuerzo equivocado de centralismo. El gas natural es una prueba de ello. ¿Saben cuántas personas usan el gas? 2 millones. De esos 2 millones, ¿cuántos son o viven en Lima? El 90%. Entonces tenemos que cambiar ese esfuerzo centralista equivocado. Lima no es el Perú y tenemos que crear oportunidades en regiones como Huancavelica. Siguiente, por favor. También tenemos que hacer una gran revolución de la generación distribuida, que significa que cada casa de cada humilde familia tenga un panel solar que le permita el complemento con la interconexión eléctrica, de tal manera que va a tener una tarifa eléctrica más económica y va a aprender a ser generador de electricidad. Y eso le va a permitir
desarrollar pequeños negocios teniendo energía que él mismo produce, de la mano con una batería de litio que le va a permitir al negocio más humilde, en el pueblito más olvidado, atender a la población hasta las 10, 11 de la noche. Poder estudiar de noche sin tener el problema de que falte energía. Entonces hay que hacer que la generación distribuida sea un programa muy agresivo del gobierno de Acción Popular, que permita que todos nosotros aprendamos a generar nuestra propia energía y complementar el apoyo de la interconexión a la red. Pero el mensaje clave es que las niñas y niños tengan la capacidad, con una pequeña laptop alimentada por el panel solar, poder conectarse al mundo con programas multimedia, programas bilingües, donde conozca el Perú y el mundo sin necesidad de trasladarse a la Biblioteca de París o a la Biblioteca de Lima. Esa es la gran cuarta revolución industrial que tenemos que llevarle a los niños y niñas de Huancavelica, porque hoy existe la ciencia y el conocimiento para lograr calidad de vida en el lugar más olvidado y más lejano del Perú. Tenemos ahí un mapa que muestra el cambio climático que nos está golpeando. En el caso específico de Huancavelica tenemos los dos problemas extremos: o abundante lluvia que trae huaicos o sequías. La mayor parte de la agricultura en Huancavelica depende de la lluvia. Tenemos que enseñarle a nuestros agricultores cómo sembrar agua. Tenemos que enseñarle a nuestros agricultores cómo diversificar la oferta de productos. Tenemos que enseñarle a nuestro agricultor cómo tener un celular inteligente que le indique los precios de su producción en el mercado, para que no haya un intermediario que abuse del poder del conocimiento. Para eso, junto con un camino vial que sea bien mantenido para permitir la conectividad con el mercado. Esa es una tarea importante. Siguiente, por favor. Entonces, es muy importante reconocer que acá tenemos un potencial importante en plata, en cobre, en plomo. Pero hay que hacer las cosas bien, no repetir los problemas del pasado, de Santa Bárbara, por ejemplo. Necesitamos hacer que los proyectos mineros se desarrollen con las mejores prácticas, y para eso tenemos que hacer que OEFA, que tiene que ver con la fiscalización ambiental, forme a jóvenes, hombres y mujeres de las universidades de aquí, de las escuelas técnicas de aquí, para que sean monitores independientes del cumplimiento de la actividad minera en cuanto al respeto de los estándares ambientales. Y acá tengo que apelar a un planteamiento protagónico en el plan de gobierno, que es relanzar cooperación popular universitaria. ¿Qué cosa es cooperación popular universitaria? Hacer que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, antes de graduarse o los primeros años de formación, tengan la oportunidad de ganar experiencia, formando parte del equipo de gestión pública que hace seguimiento a todos los proyectos de inversión. De esa manera vamos a tener los ojos y oídos de nuestros hijos, haciendo seguimiento al que hace trampa, haciendo seguimiento al que evita que la obra avance, haciendo seguimiento que nos garantice cumplir con los cronogramas de obra. De esa manera los jóvenes, que son la reserva moral del Perú, van a participar activamente en la construcción del desarrollo del Perú. La carretera longitudinal que integra la sierra tendrá jóvenes en cada punto de su obra, de su trabajo, y de esa manera los programas que tienen que ver con el uso de energía solar, con el uso de la biomasa, los programas que tienen que ver con nutrición, por ejemplo. Cada gobernador regional, cada alcalde va a recibir permanentemente el correo de jóvenes de cooperación popular que le van a decir: señor, el día de ayer han nacido 20 niños y estos 20 niños necesitan de manera urgente nutrición porque han nacido débiles. Señor, tiene horas para comenzar y vamos a pedirle en 20, en 30 días, en 60 días, en 90 días cuál ha sido el avance. Esa es la manera directa, eficaz de enfrentar la desnutrición y la anemia que tanto golpea a Huancavelica. Hay
distritos en Huancavelica donde 7, 8 de cada 10 niños están golpeados por la anemia, golpeados por la desnutrición. Esa debe ser una prioridad del gobierno de Acción Popular. Siguiente, por favor. Entonces, necesitamos enfrentar la inseguridad alimentaria, la inseguridad hídrica. Necesitamos un ordenamiento territorial que respete las áreas de cultivo, porque el alimento, frente a un escenario complicado como el cambio climático, el terreno destinado al cultivo de alimentos no puede ser maltratado. Tenemos que valorizar el suelo. Para eso necesitamos crédito blando. El crédito blando tiene que ir de la mano con la asistencia técnica. Tenemos que acabar con los intereses usureros que nos cobran los bancos. Mientras más pobre te cobro más. Eso es una explotación, una injusticia. Queremos un mercado que genere oportunidades. Y si la banca privada no lo hace, lo hará el Banco de la Nación. Porque la Constitución dice que el Estado puede intervenir participando en promover la competencia. Y la competencia nos debe llevar a un crédito blando para la gente mayoritaria del Perú. El campesino, el policía, el maestro pagan tasas de interés abusivas. Y un compromiso es democratizar el crédito, porque con el crédito se puede mejorar la calidad de vida de muchas familias que hacen del trabajo su forma de sacar adelante a sus familias. Y hay que trabajar y dejar trabajar, pero para eso tenemos que crear oportunidades para todos. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que reforestar nuestros campos. Esta es una tarea importante, rendirle tributo al árbol, porque el árbol es vida y es fuente de agua. También tenemos que romper barreras que no permiten que la gestión de fondos concursables. Muchas veces la existencia de fondos concursables puede permitir que las comunidades organizadas, a veces en alianza con técnicos, con empresas privadas, puedan participar en la obra de desarrollo de la infraestructura comunal. No solo el gobierno local, no solo el gobierno municipal puede ser sujeto ejecutor de obras públicas. A través de fondos concursables vamos a poder lograr que haya oportunidades para que la sociedad civil organizada, como las comunidades campesinas, participen de la obra pública y de esa manera lograr acabar con esa brecha de lentitud, morosidad o falta de cumplimiento del portafolio de proyectos que mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Yo estoy seguro, si una comunidad tiene asistencia técnica de jóvenes ingenieros de una universidad, van a poder hacer un proyecto que va a tener una participación de un fondo concursable que se origine en fondos públicos. Pero la idea de estos fideicomisos es acelerar la inversión en infraestructura para generar calidad de vida a los peruanos, estén donde estén, porque hoy la cuarta revolución industrial nos permite darles oportunidades a todos y eso es muy importante. Y vamos terminando porque estamos con la agenda apretada y necesitamos que todos los correligionarios puedan compartir con su sentir y su misión aquí. Otro aspecto importante es la reforma del transporte. Tenemos que acabar con una reforma del transporte que no respeta a la gente, que no respeta al niño, a la niña que cruza una vía. Aquí en el Perú tenemos dos problemas principales de causa de muerte. Uno es la inseguridad física, pero también la inseguridad vial. Hay que hacer una revolución del transporte y para eso tenemos gas natural y tenemos la nueva opción, la electromovilidad. En el caso del gas natural licuefactado, podemos renovar gran parte del parque automotor de buses y camiones interprovincial con un combustible más limpio que al mismo tiempo le dé 1000 kilómetros de autonomía y permita una eficiencia en el transporte de mercancía y en el transporte de personas, modernizando el sistema de transporte y haciendo que la producción de Huancavelica llegue en plazos menores al puerto de Chancay para lo que no consume el Perú pueda salir al mundo. Porque Chancay nos hace recordar al Callao, el único puerto importante que tuvo el Imperio Español en Sudamérica.
Puerto Chancay es hoy una nueva oportunidad, pero si no generamos capacidad de transformación y producción de todas las bondades que tiene Huancavelica. Yo recuerdo una paisana de acá de Huancavelica que siempre me comparte sus paltas. La palta ha hecho que el Perú esté en segundo lugar hoy en el mundo, pero tenemos que cuidar que esa palta no tenga contaminación con metales pesados. Por eso necesitamos cuidar el agua, cuidar el suelo y de la misma forma asegurar un transporte amigable, eficiente y económico, porque el Perú tiene futuro, yo estoy seguro que tiene futuro, pero no se trata de crear riqueza para unos cuantos, sino se trata de crear oportunidades para todos los peruanos, empezando con los peruanos, hombres y mujeres que están donde nace el Perú, en el Ande. Allí está la fuerza espiritual que nos anima y por ello la vida entera no es suficiente por el amor que tenemos a quienes nos trajeron al mundo y quienes van a seguir ese legado. Por ello, ¡viva Huancavelica! ¡Viva Acción Popular! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Fue la ponencia de desarrollo regional y minería en Huancavelica. Muchas gracias, Magíster en Gestión Pública, Pedro Gamio. Muchas gracias.